versículo 12. Y solamente vamos a leer este versículo, por favor. Yo le pido que lo leamos todos juntos. Dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Pareciera que yo lo leí solo, como que nada más oía una voz ahí de mi hermano Jorge, pero vamos a leerlo todos juntos nuevamente, ¿le parece? Ahí está en la pantalla, ¿no? Sí está. Yo pensé, dije, a lo mejor no lo están leyendo conmigo. Vamos a leerlo todos. Dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Padre bendito, me pongo en tus benditas manos, Señor. Usa mi vida, Señor, y que sea esa herramienta, ese instrumento, Señor, que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo a través de mi Padre. Que sea tu voz la que oigan, Padre. Yo me hago un lado, Señor. Sella mis labios, que no diga nada que tú no quieres que diga, y que, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes. Deposita en cada corazón tu palabra, que hoy es la que nos va a llenar. Vamos a salir llenos de tu palabra, contentos y agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, Señor Jesucristo, y a ti te adoramos en esta mañana. Señor, deposita en nosotros lo que tú quieras hacer. Gracias, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tome su lugar y yo espero me ponga atención. No voy a tardarme. Seguramente muchos de nosotros hemos experimentado los sinsabores de la vida por ser necios o por tener oídos sordos o no entender la voluntad de Dios para nosotros. Y el título que hoy le puse a esta predicación, a esta exposición, reflexión, como usted lo quiera llamar, es duro de entender. No duro de matar, no. Duro de entender. Nos costó trabajo a veces entender la voluntad de Dios, por lo menos a mí, o nos ha costado trabajo entender lo que Dios a veces nos dice que hagamos en su palabra. No sé si estás en esa etapa o todavía no lo hemos entendido, si es que estás también en esa otra etapa o no quieres entenderlo, si es que estás en esa posición. Sí, a veces no entendemos lo que Dios nos dice en su palabra y nos pasa a todos. Por eso tenemos que poner atención a la palabra de Dios para entenderla y no seamos duros de entender. Moisés había sido testaduro 40 años. Él era pastor de ovejas, se había convertido en pastor después de ser un hijo de la corte del rey, estando en buenos lugares, teniendo todo. Usted puede leer la historia ahí en Génesis y en Éxodo. Y Moisés le dijo no a toda esa educación y se fue de allí buscando su vida después de matar a un egipcio. Y él había sido testarudo durante 40 años. Y él se decía a sí mismo que lo suyo era una causa perdida. Por eso cuando Dios vino a él con un llamamiento muy directo y sencillo, pues ese viejo pastor no supo qué hacer. En realidad no se permitía a sí mismo creer que todavía podía ser útil para Dios. Y a veces así estamos nosotros. No, yo ya estoy viejito. No, ya estoy muy grande. Ya no. Y a veces tenemos ese problema de no seguir entendiendo. Por eso le digo, yo soy duro de entender, 66.0. Es el año que nací, no haga cuentas, ya están haciendo cuentas. Estoy joven. Depende de cómo es que si usted dice estoy viejito, pues está viejito. Si usted dice yo me siento joven, pues bueno. Lo importante es que el Señor renueve su mente cada día, como dice Romanos 12:2. Renueve nuestra mente y seamos transformados para ver cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Amén. Pero bueno, no supo qué hacer.
Cuando Dios se le reveló en esa zarza y no se consumía, dijo: ¿qué es esto? Se acercó y le dijo el Señor: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Éxodo 3:10, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esa fe vacilante que Israel tenía nos recuerda, hermanos, que incluso las personas imperfectas como nosotros podemos llegar a conocer al Dios que nos ama perfectamente. Aunque nosotros seamos imperfectos, Dios nos ama. Y la historia del Éxodo nos enseña muchos temas de rescate, temas de redención, que se repiten tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios no entendía. 40 años los llevó en el desierto, vieron las maravillas que Dios hacía para con ellos. Cuando hacía calor les ponía la nube para que los cubriera del sol. Cuando hacía frío les ponía una columna de fuego y los acompañaba. No se les desgastó su ropa, no se les desgastaron su calzado. 40 años. Cuando Dios le dice: ve que yo te envío, eso no era difícil de entender. ¿Verdad que no? El Señor habló en un idioma que Moisés podía entender. La orden que le dio fue doble, muy directa y sencilla. Primero, yo te envío. Y segundo, tú sacarás a mi pueblo. Ese era el plan. Dos cosas muy sencillas. Así que ponga atención ahí, observe por favor, que este no era un plan que ofreciera alternativas. Ni siquiera era una invitación, era un llamamiento, era una orden. Dios no habla para pedirnos nuestra opinión en cuanto a sus planes. Dios hace declaraciones y nos dice así y punto. Él no comienza teniendo una conversación con usted y conmigo, que sea un intercambio de ideas, saber qué le parece. Tampoco invita a un grupo selecto de consultores y les dicen: a ver qué opciones tenemos, ¿verdad que no? Dios habla, y cuando habla, Él no da ninguna explicación, y así debe ser. Nosotros debemos entender. Y en ocasiones en nuestra vida Dios nos dice: ¿sabes qué, hijo mío? Ahora tengo este mensaje para ti, como el día de hoy. Diga: el mensaje es para mí. Dígalo. El mensaje de la palabra es para mí. Amén. Yo tengo algo en mente para ti, hijo. Sé que en el pasado enredaste mucho las cosas, la has regado, te has equivocado y seguramente te seguirás equivocando. Pero en lo que concierne hoy en día, en este momento, este es mi plan para ti. Ahora ve, yo te estoy enviando y estaré contigo. Dios le dijo a Moisés que sería un instrumento en la liberación de su pueblo, pero que él, o sea, Dios mismo, sería el libertador, no Moisés. El problema es que usted se la crea, que por usted Dios hace las cosas. No. Dios hace las cosas porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Usted solamente es el instrumento. Y hay una gran diferencia. En el llamamiento de Dios, Dios tiene un plan para usted, pero Dios no espera que usted lleve ese plan. Él es el quien lo va a realizar en usted. ¿Sí me está entendiendo? Él simplemente quiere que usted sea el instrumento de acción. A fin de cuentas, la reputación es del Señor, no la suya, la que está en peligro, la que está en juego. Lo único que le pide el Señor es que usted se entregue a Él como una herramienta que Él pueda tomar y usar. Eso es todo. ¿Hasta aquí entendemos bien? Duro de entender. Así era Moisés y a veces somos así nosotros. Y vamos a ver tres cosas que nos hacen duros de entender. La primera, un corazón duro. ¿Qué dije? Eso es lo que nos hace duros de entender, un corazón duro. La segunda, oídos sordos. Y la tercera,
ser malagradecidos. Pero vamos a ver la primera. La primera razón de ser duros de entender es tener un corazón duro. Isaías 6, del 9 al 13. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, como en esta pandemia, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aquí está el tronco, somos el tronco. Y el capítulo 6 de Isaías, del profeta Isaías, comienza con este llamamiento del profeta a su ministerio. Pero antes de enviarlo a la casa de Israel, a la casa de Judá, el Señor le advierte que no sería tan fácil, porque su mensaje no sería escuchado, porque los corazones de sus oyentes estaban endurecidos. Hoy en día vivimos en un mundo muy parecido, porque pareciera que aunque el evangelio se predica, muchos no obedecen, muchos ni se convierten, oyen la palabra, simpatizan con ella y me dicen sí, me gusta, pero no se convierten, hasta ahí quedan. Y esto es porque han endurecido su corazón, y esto es muy peligroso. ¿Y sabe por qué es muy peligroso? Porque no comprenden las verdades bíblicas. Si no creen en el evangelio, jamás se salvarán. Dios le decía a su profeta, al profeta Isaías, que hablaría a estos hombres, pero que no le creerían para que se convirtieran de su maldad. ¿Recuerda lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Que a través de la proclamación de su mensaje, aquellos que creyeran en él serían salvos, pero aquellos que no, se perderían eternamente. Está en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dígame ahí si no lo entiende. O a veces decimos duro de entender. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lamentablemente muchos no creerán, porque no entenderán la gravedad de su situación y en su necio corazón se van a perder. Hoy en día, hermanos, el mensaje del evangelio se predica. Gracias a Dios por los que predican el evangelio. Hoy en día el mensaje del evangelio se predica más que nunca en todo el mundo por la pandemia. Internet, hubo una explosión tremenda de transmisiones donde cada religión predicaba lo suyo, pero gracias a Dios que nosotros no tenemos ninguna religión. ¿O hay alguien aquí que tenga alguna religión? Yo espero que no. ¿Sabe por qué? Porque la religión no nos sirve de nada. Jesús no vino a hacer religiones. Jesús vino a mostrarnos su amor. Y Dios nos envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz. Así que mejor tenga una relación personal con Él y no una religión. Hoy se predica en día mucho la palabra de Dios por todas partes, pero aún así la gente no entiende, no comprende, su corazón está endurecido y por tanto ese mensaje glorioso del evangelio que tiene el poder de transformar la vida de aquellos que creen en Jesús no tiene ningún efecto porque no creen, su corazón está endurecido. Y sabe que también un corazón endurecido conduce al desastre personal.
Fíjense lo que hizo el profeta Isaías. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Hizo una pregunta ahí. ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Por supuesto que el profeta Isaías se espantó al oír estas palabras, al ver la indiferencia espiritual del pueblo, y por eso preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? Y aquí vemos en qué termina aquella persona que endurece su corazón para no obedecer la voz de Dios y ser salva. Va rumbo al desastre. Israel pereció por su corazón duro, muy parecido al del faraón. Ustedes saben la historia. Fue Moisés y le dijo, déjame ir a mi pueblo, y el faraón dijo no. Así que envió otra plaga, y más endurecía su corazón, y envió otra plaga. Éxodo 10, 19 y 20 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y a lo mejor usted se pregunta, bueno, a ver, no entiendo, duro de entender, pero no entiendo. Si Dios endureció el corazón del faraón, entonces ya sabía Dios que le iba a decir que no. Bueno, aquí usted debe de entender, cuando dice Dios, endurecí su corazón, le está diciendo, yo le voy a mostrar quién soy yo. Lo estoy dejando, pero le voy a mostrar quién soy yo, el Dios de los ejércitos. Los que endurecen sus corazones para no obedecer la palabra de Dios y persisten en sus pecados, terminan siendo destruidos por su misma necedad. Hay una cosa que no le gusta a la gente, la confrontación. Porque cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a conocer más de Dios, la palabra nos confronta y nos hace ver nuestro pecado. Y eso es lo que no nos gusta. Dejar todo aquello que la carne quiere, dejar todo aquello que debemos dejar. En vez de ver taranovelas 3 horas, ¿por qué no leemos la palabra de Dios y vemos el mensaje y las lecciones que Dios tiene para nosotros? Pero no lo hacemos. Queremos seguir nuestra vida así. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, la cabeza, no entiende, será quebrantado y no habrá para él medicina. Nos hablan y nos hablan, pero a veces no entendemos. Ay, Señor, pero yo quiero entender. Pues sí, quieres entender, pero no lees mi palabra. Yo quiero revelártela, pero no la lees. Quieres entender, pero no oras. Pero eso sí, recibimos. Venga para acá, todas las bendiciones que hayan. Sí, Señor. Pero cuando Dios te pide ¿qué le das tú al Señor? ¿Le entregas tu tiempo? Te levantas, te baño vaquero y vámonos a trabajar, y jamás le dices, Señor, gracias por este día. Hebreos 3, 7 al 11 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el Meriba, ese desierto, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Eso de me probaron, o sea, ellos vieron la protección de Dios. Ellos vieron la mano de Dios en sus vidas. Y Dios les mostró durante 40 años quién era Dios. Dios estuvo con ellos esos 40 años. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahí está la clave, ahí está el meollo del asunto. Siempre andan vagando ¿en qué? En su corazón y no han conocido mis caminos.
¿Sabe? Cuando yo era adolescente, había unas bicicletas que se llamaban Vagabundo. ¿Quién las conoció? Ay, gracias a Dios hay muchos viejitos aquí. Bueno, como yo, ¿verdad? ¿Qué tal las bicicletas? Así como moto, y tenían el asiento largo y reclinable. Eran una maravilla. Yo llegué a manejarlas. Yo decía, yo quiero una bicicleta de estas. Pero ahí me di cuenta que realmente, si usted me pregunta si yo sufrí en mi niñez, yo le voy a contestar que no, yo no sufrí. Gracias a Dios nunca nos quedamos sin comer, nunca. Pero sí me doy cuenta que éramos pobres. O sea, es la verdad. No teníamos dinero. Y yo le pedí a mi papá una bicicleta. Y una Vagabundo, claro. La figura del vagabundo era aquella persona que estaba así sucia y que tenía un palo y a la orilla de ese palo era como un pañuelo con sus cosas, ¿no? Hasta lo vimos con el Chavo del Ocho, y ahí sí iba con su... Era un vagabundo. Bueno, yo quería esa bicicleta y mi papá fue, recuerdo muy bien, al mercado de Becerra, a las chácharas, y me compró primero toda la... ¿cómo se le llama? La estructura de la bicicleta. Después otro día fuimos y compramos una llanta. Después otro día fuimos y compramos otra llanta. Compramos el asiento. No tenía manubrio el chasis. Y después me acuerdo que me dijo, ahora vamos a pintarla. Y tenía mi papá pintura café. Todavía recuerdo. Café que no me gustaba a mí para mi bicicleta, pero él me dio esa bicicleta. No tenía para una Vagabundo, pero me dio mi bicicleta. Y yo estaba feliz con mi bicicleta. Pedí avalancha, en ese tiempo también la famosa avalancha que regalaba Chabelo. Nunca tuve una avalancha, pero me hizo un carro con llantas y era súper veloz y todos querían usar mi carro. Y yo era un niño feliz. Esa visión de un vagabundo es lo que pasa hoy en día. Te hablan y te hablan de la palabra de Dios, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Estás como que quieres, pero no das el paso para consagrarte. Estás como que simpatizas, pero no tomas en serio el aprender de la palabra de Dios. No le pides a Dios que te la revele. Y Dios tiene algo para ti, para darte en este día, porque Él quiere que tú le busques en intimidad. Y la clave es el arrepentimiento. Debemos reconocer cómo está nuestra vida, cómo estamos viendo nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo, hacia dónde vamos. Y si cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nos sometemos a ella o no. A veces nuestro corazón está endurecido. Por eso necesitamos recibir ese consejo de la palabra de Dios y volvernos a Jesús. Solamente así seremos salvos. Amén. La segunda razón de ser duros de entender es tener oídos sordos. Isaías 42, 18 al 23 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá eso? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo leí en la versión Reina Valera 1960, ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: escuchen ustedes sordos, miren y vean ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado.
Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? Palabras duras del profeta Isaías que el Señor le dio. Pero la sordera espiritual no consiste en no tener oídos o en que la capacidad de oír esté limitada en alguna medida. Por el contrario, escuche bien, la sordera espiritual consiste en tener oídos, tenerlos sanos, pero aún así no entender lo que se dice. Y según la Escritura, esta es una enfermedad que padecía Israel, que oía, pero no entendía Israel. ¿Qué es lo que oía? Pues la ley. Oía también las maravillas de Dios, pero no entendía. Entonces se dice que una persona tiene sordera espiritual cuando teniendo los recursos, o sea, la Biblia, la palabra de Dios y las capacidades, o sea, el Espíritu Santo y oídos espirituales activos, se rehúsa a comprender y a obedecer lo que Dios dice. Y por eso en el versículo 19 hay una pregunta. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Esa es una pregunta retórica que no busca una respuesta, sino que usted reflexione. ¿Quién es más sordo que teniendo la palabra, la Escritura, el Espíritu Santo y aún así se niega a obedecer? Porque hay dos tipos de sordera. La primera es el oído lento, aquel que después de muchos años de estar expuesto a la Biblia, aún no sale de la inmadurez espiritual. Y por ello hay muchos temas que no entiende, pero que tampoco se le pueden explicar. No sé cuánto tiempo lleves aquí en la casa de Dios, no sé cuánto tiempo hayas escuchado el Evangelio, pero a veces somos como niños. Hebreos 5, 11 al 14 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Es la versión suavecita, es la Nueva Traducción Viviente. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Oído lento, también hay otro, el oído parcial, aquellos que no les agrada la sana doctrina, sino que solo quieren oír lo que les agrada a sus oídos. Los demás les molesta, no lo escuchan. Y hoy más que nunca se está predicando una doctrina de la prosperidad y cada día nos cuesta trabajo traer almas a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Sobre todo los pastores, porque dice, ¿es pastor? Ah, entonces quiere mi dinero. Y eso es lo primero que piensa la gente. Ah, ¿es pastor? Ah, entonces por interés. Siempre es el dinero. ¿Cuánto trabajo nos cuesta traer un alma a los pies de Cristo? Hermanos de evangelismo, ¿cuesta trabajo o no? Los hermanos que están predicando en Tacubaya y ahí afuera, les cuesta trabajo hablar y que las personas escuchen el Evangelio y hagan caso. Les cuesta eso. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, a este pastor joven, en segunda carta a Timoteo 4:3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Quién sabe por qué al ser humano le gusta más escuchar cuentos del Chapulín Colorado que la palabra de Dios? Y la gente está ávida de el emocionalismo. Yo bien podría ahorita hablarles como los del pague por sufrir. Hermanos, les voy a enseñar la palabra de Dios. Y miren, yo creo que voy a tener éxito. Y hay muchos que usando todo lo que usan como
la brujería que usan, porque son fetichistas y ven por este agua de la unción, y ven por esta rosa de Sarón y que traída, y ven por este cachito de madera de la cruz, de no sé qué, y ponla y hacen fetichismo para que tu fe actúe. Pero deja tu dinerito, porque así como quieres tu milagro, ¿de qué tamaño lo quieres? ¿De qué tamaño va a ser? Y aún así, ya mejor no digo. Hermanos, tenemos que poner atentos. Si persistimos en la ceguera y la sordera espiritual, Dios nos va a disciplinar fuertemente, porque su disciplina busca enseñarnos y espera que aprendamos antes que vengan mayores juicios como este, porque este es un juicio. Lo que estamos pasando, esta pandemia, es un juicio sobre el mundo, sobre nosotros. Si usted no lo ha entendido, porque es duro de entender, entiéndalo hoy. Los que están durmiendo, digan amén. Uy, son un montón los que están durmiendo. Ya ve que no pone, ve que no pone atención. Los que se están durmiendo, digan amén. Sí, aunque no lo digan, yo sé quién, pero bueno. Y la tercera razón de ser duros de entender es que somos malagradecidos. ¿Cuál fue la primera? La segunda, oídos sordos. Y la tercera, ¿cómo? Que somos malagradecidos. Génesis 40, 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Usted debe saber esta historia increíble. Si no, léala ahí en Génesis 40. Pero léala de verdad. Qué interesante es leer toda la historia de José el soñador. José estaba en la cárcel, el copero había ofendido al faraón, había sido puesto en prisión y llegó donde estaba José, que era el segundo de la cárcel, o sea, el mero ahí. Él tenía toda la gracia que Dios le había dado y siempre lo ponían en buenos lugares. Y este copero tuvo un sueño ahí en la prisión. Y le dijo José, con la ayuda de Dios, yo te voy a ayudar a revelarlo. ¿Qué significa ese sueño? Y José le reveló ese sueño. Tú vas a ser restaurado en tu puesto, el panadero le van a dar cuello y a ti te van a restaurar en tu puesto. Solamente te pido una cosa, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? ¿Sabe cuánto tiempo? 2 años estuvo José sin haber cometido ningún error, sin haber cometido ningún delito. Estuvo 2 años. Pero José estaba seguro que tenía un amigo en la corte que hablaría con el faraón y él le diría de su inocencia. Pero pasaban las semanas, los meses y llegaron los años y no había ninguna palabra, ningún mensaje. Este es un perfecto ejemplo de ingratitud. Y es una característica cada vez más grande en estos días malos, la ingratitud. Y puedo decirle, hermano, lo digo con temor y con toda humildad, que quien conoce a más personas malagradecidas es el pastor. De verdad, es parte de nuestro trabajo. No es nuestro trabajo, pero sí es parte de, y a veces dicen, ay, no debería decir eso. Lo digo porque siempre hay traición, siempre hay personas desleales y que siempre uno las ayuda y al final le dan una puñalada. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros, seguramente a usted también le ha pasado. Usted confía, usted hace lo correcto, usted hace lo honesto y hay una injusticia. Pero usted debe de entender, como José lo entendió, que era el plan de Dios que estaba haciendo en él. Y hay veces que no entendemos y le echamos la culpa a Dios y no entendemos lo que Él nos ha dicho y pensamos que somos los pecadores y que si cometemos un pecado Él está desde arriba, desde su trono viendo hacia abajo y nos está viendo, y si cometes un pecado va y te castiga, te voy a castigar y al infierno y te voy a castigar porque cometiste pecado. El Señor no es así, entiéndalo. Le voy a explicar de una forma como yo la entendí, muy sencilla. Imagínese una mesa grande aquí, una mesa grande. Y ahí el Señor puso sobre la mesa
sus leyes, sus mandamientos que usted ya conoce. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no mentirás, etcétera. Ya todos los 10 mandamientos. Y puso su amor en esa mesa y puso también su justicia. Y cada vez que usted o yo pecamos, la justicia entra en acción. Dios no tiene que hacer nada. Él ya lo puso sobre la mesa para que se active su justicia, su ley, su amor, sus bendiciones cuando usted obra bien. Todo está ahí. Dios ya lo puso sobre la mesa. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que cubriera esa multitud de pecados y le ha dejado las bendiciones, pero sigue habiendo sobre esa mesa su justicia. Así que si usted peca, esa justicia entra automáticamente y no es que Dios lo esté cuidando, aunque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todas partes, pero Él no lo castiga, solitos nos castigamos. Él no manda a nadie al infierno, solitos nos vamos al infierno. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que espera la justicia de Dios solamente, porque ya está puesta sobre la mesa y eso no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él va a hacer justicia. Pero tú haz lo que a ti te corresponde y verás la mano de Dios. Tú solamente agradece a Dios y dile: Señor, tú sabes mi situación. Tú sabes la injusticia que se ha cometido. Solamente espero tu justicia. Y mientras eso llegue, bendíceme. Pablo le dijo a Timoteo, también debes de saber esto, ahí en segunda carta a Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, Timoteo. Timo, como le decía Pablo. También debes saber esto, Timo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y muchos no agradecen a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Lo dice 2 veces en el Antiguo Testamento y lo dice 6 veces en el Nuevo Testamento. Este mandamiento se da sin ninguna condición. No dice: honra a tu padre y a tu madre si eran buenos contigo. No, simplemente dice: hónralos. Amén. Cada uno recibimos lo que merecemos. Si fuimos rebeldes, la disciplina viene. Lo he dicho otras veces, lo bueno es que mi mamá no se acuerda, ahorita ya no se acuerda de muchas cosas. Pero gracias a Dios por esas oraciones de mi mamá y por otro tipo de oraciones es que yo estoy aquí. Hoy eran oraciones fuertes, pero fuertes. Sí se le pasaba la mano y un día me dijo: perdóname, hijo. Y yo le dije: no tengo nada que perdonarte, porque ahora estoy donde estoy por esas oraciones. Y aunque un día, Dios lo sabe, quise matarla, un día dije: ya, hasta aquí. Y quise agarrar ese palo y matarla a golpes. El Señor no me dejó. Y yo recuerdo que le decía: dale más duro. Y me lo rompía. Eso no me duele, dale más duro. Yo era rebelde. Por supuesto que me dolía. Quizá ella no supo cómo. Quizá era la única forma que yo entendiera. Pero lo que sí sé, y estoy muy agradecido con mi mamá y con mi papá en su tiempo, porque ya está con el Señor, es que gracias a esas oraciones tan fuertes, estoy aquí. Fui duro de entender. No sé usted qué tan duro haya sido de entender. Yo soy duro de entender 5.0, o sea, sí. Pero llegó un momento en que lo entendí.
Muchos no agradecen a quienes son sus amigos, sus benefactores, y no son agradecidos. Yo que recuerde siempre he sido agradecido con mis jefes. Siempre tuve esa gracia con mis jefes y me decían, no, tú aparte. Mira, Javier, ven, tú eres, me hacían sentir especial, porque era hijo de Dios y Dios, o sea, ¿qué les digo? Lo que ven no es exceso de grasa, es exceso de gracia. Muchos no lo entendieron, así como que duros de entender, pero bueno. Hermanos, Dios nos da de su gracia y nos bendice. Siempre usted sea agradecido. Hay veces que se escudan algunos, es que yo soy bien introvertido, es que yo soy muy serio, yo casi no hablo, casi no digo, no. Abra su boca para decir gracias, gracias. Porque siempre Dios le va a poner personas a que le ayuden. Siempre. Te recomiendo que seas agradecido, porque alguien que te ayude vale la pena. Esas personas valen oro. Y yo tengo en mi mente y le doy gracias a Dios por muchas personas que me han ayudado. De muchas formas. Incluido lo económico, sin yo pedir. Pero muchos no agradecen a Dios. El apóstol Pablo dijo que los gentiles se hicieron paganos porque ellos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Está ahí en Romanos 1, 21 y 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, duros de entender y malagradecidos. La ingratitud es un pecado contra Dios y a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Primera carta de los Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo. ¿Solamente cuando le va bien da gracias usted? No, hay que dar gracias, ¿qué? En todo. Recuerdo hace ya años que nos quedamos sin trabajo, mi esposa y yo, 1 año, y una hermanita vino y me regaló y se acercó así conmigo y me dice, hermano, no sé cómo lo vaya a tomar, no sé, espero que no se ofenda, yo quiero regalarle esto. Y me dio 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz. No sabe cómo lo disfrutamos, porque con acción de gracias, las bendiciones de Dios nos hacen sentirnos especiales delante de Dios. Así que gracias a mi mamá por esas oraciones, gracias a aquellos que me han ayudado, Señor, yo te pido que los bendigas. A cada hermano, a cada hermana que se ha acercado a mí me bendice. Y a veces nos olvidamos de dar gracias al Padre por su Hijo Jesucristo. ¿Quiere dar gracias conmigo? Por enviar a Jesús. Que Dios nos ayude a no ser duros de entender, que no seamos duros de corazón, a no tener oídos sordos y que Dios nos ayude a no ser malagradecidos. Pónganse de pie conmigo, por favor. Yo espero que la palabra de Dios haya llegado a su corazón y si usted no ha entendido y si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que, mire, venga a este altar. Si quiere usted recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, recuerde, no es una religión, sino una relación con Él. Venga, aquí lo espero, quiero orar por usted. Eso es de valientes, Eso es de decir, a mí no me importa que me vean, además nadie lo va a ver. Vamos a orar todos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar orando. Y mientras estamos orando, pasen por favor, aquí está el altar y dígale, yo quiero recibir a Jesús y yo voy a orar por usted. Quizá no lo ha hecho, quizá esa oración de fe no la ha hecho. Quizá ha escuchado, pero no lo ha hecho. Yo le invito a que venga y a que haga esa oración de fe, porque el Señor está aquí. Le pido que cierre sus ojos y empiece a orar.
Que Dios les bendiga, nos saludamos así de puño y hermanos, nos vemos en la semana. Que Dios les bendiga y que Dios sea con ustedes. Un abrazo a todos. Que Dios sea con ustedes. Gracias a Dios.